Bueno, Shalom, Uraja, bienvenidos cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en este curso de hebreo. Tenemos una clase más, una clase especial. Vamos a aprender un nuevo tema. Y este tema es un tema muy importante. ¿Listos? Pero bueno, antes que empezar, como siempre, vamos a hacer una tefila. Vamos a invitar al Santo de Israel en medio de nosotros, que Él sea nuestro invitado especial. Padre celestial, Rey todopoderoso, Elohim altísimo, grande y misericordioso, te doy las gracias a Kadosh Baruj Hu por este tiempo que nos regalas, es un regalo que nos das para poder aprovechar estas clases de bendición. Sea tu buena voluntad, Elohim del cielo, que nos permitas entender cada una de estas cosas, que sean grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, pues deseamos acercarnos hacia ti, Elohim poderoso, con humildad, que tú nos permitas, Adonai, acercarnos a esta lengua sagrada, que sea de bendición para nosotros y nuestra descendencia. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien. Entonces, bien, como les decía, el día de hoy vamos a tener un tema nuevo, un tema muy importante. Se llaman los Mishkalim. ¿Listos? Nos hemos preguntado, hemos aprendido muchas cosas del hebreo, ¿no? Hemos aprendido los prefijos, los sufijos, posesivos, plurales. Hemos visto reglas gramaticales, em, reglas de pronunciación, ¿cierto? Y en este día vamos a aprender acerca de los Mishkalim. ¿Listos? Estos son los moldes con los que se cambian las Nekudot a ciertas palabras, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de un Mishkalim? Que se parte de una raíz, un shoresh de una palabra, ¿cierto? En el hebreo cada palabra tiene un shoresh. Shoresh significa raíz, la raíz de la palabra. Es su forma más básica, su forma más esencial de esa palabra. Pero con esa palabra se pueden construir verbos, se pueden construir sustantivos, se pueden construir diferentes palabras, ¿cierto? Dependiendo de ciertas cualidades, ¿bien? Entonces, acá dice, son moldes que componen sustantivos, adjetivos y formas de verbos desde una raíz y definen su significado, ¿cierto? Entonces, bien, entonces, esta palabra que tenemos acá, la primera que encontramos aquí, es la palabra edificar, baná, ¿cierto? Esta que vemos aquí voy a hacer un pequeño acercamiento para que podamos ver qué palabra me estoy refiriendo. Esta palabra, que está compuesta de una bet, una nun y una hey. ¿Listos? Todas las palabras, esta por ejemplo es un shoresh, y es el shoresh de todas estas palabras que vamos a ver ya a continuación. ¿Listo? Comparten la misma raíz, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos en esta palabra, que es edificio, nosotros este shoresh lo podemos volver como un sustantivo, ¿cierto? Si lo quisiéramos tomar como un sustantivo, tendríamos entonces la palabra binyan, binyan, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa edificio? ¿Cierto? Al tratarlo de ponerlo como una cosa. ¿Listos? Este mismo shoresh se puede usar para construir, digamos, cuando hay algo que está en acción. Bueno, acá quedó como en inglés, pero es construcción. Venía, venía, ¿cierto? Entonces, uno es uno de los Mishkalim, de hecho hay muchos, pero uno de los Mishkalim es para construir cosas. Otro Mishkalim es para hacer palabras de cosas de acciones, ¿cierto? Cosas que están en acción, acciones, como aquí, construcción, venía. Y personas, sustantivos. Otro sustantivo, pero ya es quien toma acción, ¿cierto? En este caso sería quien toma acción. Banai, ¿cierto? Constructor. Y este otro ejemplo que tenemos aquí
es otro sustantivo también, pero es una cosa también, o es un concepto también, se puede tomar como un concepto, ¿cierto? Mi bené, mi bené, ¿cierto? Entonces es la estructura, ¿bien? Entonces vemos que este último que hemos visto aquí es muy similar al edificio, ¿verdad? Que es casi el mismo concepto que hemos visto de formar un sustantivo, ¿cierto? Este sustantivo es edificio, pero este está acompañado antes de una mem, de una mem. No sé si ustedes quizás recuerdan que habíamos hablado cuando vimos los prefijos, cuál es el concepto de la mem, ¿cierto? Aquí como tal no es un prefijo, es una palabra, solamente que la palabra está compuesta por una mem. ¿Qué recordamos? Que la mem, ¿qué concepto tiene? Ore, ¿Sí, señor? dice los verbos se convierten en quien realiza la acción. Sí, es tratar de formar un sustantivo a partir de un verbo, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos en un verbo o lo acompañamos un verbo con una men como prefijo, estamos tratando de volver ese verbo como un sustantivo. Hay un concepto básico de la men. ¿Ustedes recuerdan qué significa la men? De, ¿Eh? desde de o de parte de. Exacto. Desde ahí, ¿qué concepto podemos tomar de la men? Es un concepto de origen, el origen de algo, ¿cierto? Entonces, este aunque es un sustantivo, va acompañado de una men y da el origen de un edificio. ¿Cuál es su base o su forma original o el origen de un edificio? Está en su estructura, ¿listo? Lo podemos tomar de esta manera. Entonces, si vemos cada una de estas palabras tiene un shoresh. Ahí está el shoresh. Básicamente compuesto por la bet y la nun. Aquí vemos la bet, la nun. La hei, acá ha cambiado por una iot, ¿cierto? Más o menos como una iot o una hei, vuelve acá, repite. Acá tenemos la raíz y está escondida, pues se le agregan otras consonantes o tal vez otras nekudot. Por ejemplo, aquí ha sido cambiado por una aleph con la yod con la hei, la yod con la nun, y aquí por la nun y la hei. Entonces, básicamente esa hei muchas veces, al tratar de construir estos mishkalim, esa hei va a cambiar por una yod, por una, bueno, aquí por una nun o una aleph, ¿cierto? Aquí también volvemos y vemos la nun. Entonces, eso es lo que va a suceder dentro de los mishkalim. Como ya les expliqué, se empieza con un shoresh y va a empezar a tener transformaciones para construir del shoresh adjetivos, sustantivos y verbos, ¿cierto? De hecho, este puede ser el verbo edificar, baná, o construir, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué más vamos a ver acerca de los mishkalin? Esto es como solamente como una muestra. Digamos que aquí en adelante vamos a empezar a profundizar un poco más cómo se construyen cada uno de estos, ¿cierto? Esto solamente es un ejemplo para que introduzcamos este tema de los mishkalin. ¿Cómo funcionan? ¿Listo? Vamos a ver que los mishkalin, hay un tipo de mishkalin que viene su raíz de la Kuf, la Tet y la Lamet. ¿Listo? Se llama el Mishkalin Ketilá. Este Mishkalin es sobre acciones, ¿cierto? Algo que está haciendo, tomando acción, algo que está tomando acción. Si vemos nuestro primer ejemplo acerca de los Mishkalin viene a ser con el que se hizo esta palabra de acá. ¿Listo? Construcción. Vamos a explicar un poco vamos a tomar solamente uno y lo vamos a explicar y lo vamos a desglosar. ¿Listo? Estos otros los dejaremos para otras sesiones. ¿Listo? Entonces, voy a repetir. Este que estamos viendo acá viene en su raíz en esta palabra que significa acción, ¿cierto? Acción en hebreo es ketilá. Este es un mishkalim. Básicamente, ¿qué se va a hacer con el mishkalim?
el Mishkalim va a tomar la raíz y va a empezar a jugar con las nekudot que tiene esta palabra acá, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La primera consonante tiene una sheva, la segunda consonante tiene una yod, y la tercera consonante, aquí esta sabemos que es esto es una vocal, ¿no? ¿Recuerdan? Esta es una vocal ¿de qué tipo? Este girí con la yod. Es una malemal, Larga, ¿cierto? sí. Gadol, una nekudot gedolá, se le llama así, porque es una de sonido largo, ¿listo? Bien, entonces aquí solamente tenemos, es la misma, es una nekudot, sabemos que la yod también es una consonante, pero en este caso es una nekudot, y, ¿vale? Y la tercera consonante, la tercera vocal, es la kametz, ¿listo? Entonces, vamos a tomar la raíz y a todas les vamos a aplicar esta misma estructura, tal cual como está acá. Esta ya la vimos, ¿verdad? Tenemos el verbo bana o el shores bet nun hei, y a este shores vamos a aplicarle el mishkalin ketilá. ¿Cómo queda entonces la palabra? A la primera, como ya dijimos, le agregamos la sheva, a la segunda el yod, la yod con el hirik por demás, y aquí, en este caso, la iod está tomando la tercera consonante, que es la kametz. ¿Listo? Bien. ¿Por qué no termina con la hei? ¿Por qué no termina con la hei en el kametz? ¿Cierto? Esa podría ser una pregunta. Porque cuando una palabra termina en a, sabemos que por regla debe tener la hei. Entonces, no se puede poner una doble hei, se queda con la yod y ahí mismo se va a quedar la kametz. ¿Listos? Bien. Vamos a ver otros ejemplos. Hoy vamos a hacer muchos ejemplos acerca de este Mishkalim. Y bueno, esta palabra es... סליחה, מורה, ¿Sí, Helen? lo מרגיש טוב מאוד. Ok. Es que, por ejemplo, me quedó claro, o sea, está muy sencillo. Va una Sheba, una Hiri, la Yot, con la Kamet y la Hei. Sí, Muy bien. que eso está claro. Pero si tú observas, estoy observando que la Yot con la Kamet, ahí están juntas y en la, no sé cómo se dice, raíz o cómo se dice El catilá. shores. ¿Está de acá? No, arriba, el catilá. Ketilá. Ketilá. Este es Ketilá. este es el molde. ¿Sí? Sí, El molde a que estamos molde se aplicando. dice. El Ok, Mishkalim. según el molde, la iod con la cames va en separado, pero a la hora que dice construcción, el iod con la cames va unida. Acá. ¿Cierto? Ajá, Bueno, les voy a sí. contar algo. Hay algunos shores. El shore se puede componer de 3 consonantes o se puede componer de 2 consonantes, ¿cierto? El shore se puede contener de 2 consonantes. ¿Qué pasaría si llegamos a usar un shores que solamente tiene 2 consonantes? Pues este Mishkalin que tiene 1, 2, 3, entonces, ¿qué haremos? Pues porque tiene 3 vocales y tenemos que acomodarla en 2 consonantes. Por lo que acabo de explicar, hay shores que tienen solo 2 consonantes. Entonces, en ese caso, la iod que se le agregó va a tomar la kametz. ¿Listo? Esa iod va a tomar la kametz. ¿Por qué explico este tema del shores que tiene 2 consonantes? Porque es que esta hey muchas veces se va a perder. En muchas ocasiones, a veces se pierde esta hey o no se puede tomar dentro de la construcción del Mishkalim. ¿Sí? Porque realmente la hey, digamos, pensaríamos que tendría un kametz. Pero por regla, para que una palabra termine en vocal, hay que agregar una hey. Pero al final no pueden haber dos hey. No pueden haber dos hey seguidas. Entonces, para lograr adaptar la kametz al shores, entonces se dejan la yod y ahí sí se pone la hey para que se cumpla toda la regla completa. ¿Listo? Mitsuyan, Todarabá, sí. Ay, More, qué pena, no entiendo. Y los chores son, digamos, 3,
tres letras o dos letras que uno pueda escoger arbitrariamente o necesariamente forma una raíz o no, esa parte no la entiendo. No sabes qué es el shores, ¿verdad? No, Listo. ¿Qué pasa no. con los shores? El shores es una estructura básica de una palabra. Por ejemplo, en este caso, este shores significa construir. ¿Listo? Entonces, esta es una raíz. De esta palabra se pueden sacar sustantivos, adjetivos y verbos. ¿Listo? Como tal, el shores ya se puede traducir como un verbo. ¿Listo? Okay. ¿Sí me entiendes hasta ahí? Ya Sí. luego de esto, puedo ponerlo como un sustantivo. ¿Listo? Puedo Ah, ponerlo como un adjetivo, bueno, lo que ya hemos hablado. ¿Listo? Y eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, la primera modificación que le estamos haciendo a este shores que estamos aprendiendo se llama un mishkalin. O sea, todas las modificaciones que les vamos a hacer al shores se llaman mishkalin. Y el mishkalin que vamos a profundizar es el del ketilá, o sea, de las acciones. Cuando ah, estas cosas están tomando una acción. ya, ok. ¿Es más claro así? Sí, sí, muchas gracias. Bien. Bueno, muy Muchas bien. gracias. More, Listo. perdóneme, ¿y por qué tiene que terminar necesariamente en hey? Bueno, entendí que es porque si no la última vocal antes de ella no suena. Sí, mira. ¿Por qué termina en hey? Porque dice que la anterior, la última consonante tiene que sonar con camets. La última consonante suena con camets, pero cuando una palabra termina en vocal, ¿qué se le agrega? Hey. Una hey. Una hey, por eso termina en hey. O sea, cuando va a ser un verbo o cuando en general cualquier palabra. No, cualquier palabra. Cualquier palabra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver, por ejemplo, cuando vimos los temas de los sufijos que era agregándole una hey, era porque antes se le estaba agregando bueno, alguna palabra, también casualmente se le agregaba un camets. ¿Se acuerdan cuando construíamos una palabra en su forma femenina? Esto no es el caso, acá no estamos construyendo una palabra en femenino. Estamos construyendo o modificando el shores para hacer una palabra, o sea, cuando el shores se está tomando acción cuando se está tomando acción de este verbo, es esto que estamos construyendo, ¿sí? Ajá. Ya, Bueno, ok. vamos a Muchas seguir gracias. viendo ejemplos para que nos quede más claro, ¿les parece? Bien, vamos a Sí, ver More, este otro, gracias. vale. Vamos a ver este verbo, es el verbo yatzar, formar. Este es el shores de ese verbo. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar el mishkalin. Ya sabemos, en la primera se le agrega una sheva. En la segunda va el hirik y con la yot. Y aquí como este shores sí se puede considerar como de tres consonantes. Entonces a la resh se le agrega la kametz y agregamos al final la hey. ¿Listos? ¿Qué nos queda? Yetzirah. ¿Listo? Formación, una formación, algo que está tomando acción, ¿vale? Es un poco como una construcción progresiva, ¿sí? Algo que está sucediendo, ¿vale? Un poco asociado a eso, no es literalmente así, ¿vale? Bien, vamos a conocer otro ejemplo. La palabra dejó asap, ¿cierto? Todos los verbos que yo estoy hablando son como verbos en pasado, ¿cierto? Que es como una forma básica, es la forma más básica de los verbos en el hebreo. ¿Listo? El shores, de hecho, nunca se le pone nekudot, ¿vale? Por eso aquí ustedes no ven las nekudot, porque al shores no se le pone nekudot. ¿Por qué? Porque luego vamos a usar los mishkalim, los moldes, para empezar a transformar este shores en lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, a la ain se supondría que le agregaríamos una sheva
Pero entonces existen algunas modificaciones a este Mishkalim. Sabemos que aquí viene una Sheva, sabemos que aquí viene el Hirik con la Yod, y por último la Kametz, ¿cierto? Pero a veces suceden estas transformaciones porque esta Sheva significa que es una de esas Nekudot Hafet. ¿Recuerdan qué son las Hafet? El grupo de las Hafet. Alguien que me recuerde qué significan las Hafet. ¿Corta, More? Reducidas. ¿Listo? Las cortas son las Ketana. ¿Cierto? Son las que no son tan largas. Tienen, digamos, las que hablábamos en alguna vez como de un tiempo. Que ahí están la Patah, están la Segol, están la Hirik. Y bueno, así por esa línea, ¿vale? Pero las reducidas son las Hafet. Por ejemplo, la Sheva es una reducida, que es muy reducida el sonido. Esta también es una, ¿cómo se le llama esta Nekudot? ¿Alguien que me recuerde? Pataf, pataf. Esta es una chevapata. Hafet, Sheva Patah. sí. Un nombre un poco más técnico es la Hafet Patah, que significa, literalmente es la Patah reducida, ¿cierto? Tenemos la Patah, que está dentro del grupo de las cortas. Sabemos que la Patah es de las cortas, pero aún esta es reducida, todavía más corta. Más corta que las cortas, es la reducida. Por eso le llamamos la Patah reducida o Hafet Patah. ¿Listo? Entonces, por eso a veces pueden ocurrir estas variantes que no necesariamente tendrá la Sheva, sino otra reducida. Otra reducida. En este caso, se le asigna la Patah Hafet, Hafet Patah. Y se sigue con el mismo estilo. Entonces va la Hirik con la Yod, y la Bet, que es su última consonante, va con la Kametz y se le agrega la Hei. ¿Listo? Dejó, abandonó. ¿Listo? Como abandonar. ¿Listo? Abandonó. Listo. Vamos a ver entonces. More, es que ahí, aparte de la Sheba, Ajá. estás usando una patá. ¿Eso hay alguna regla? Porque en el molde que nos diste era Sheba, Hirik, Yot, Kamet y la Hei. Sí. Bien, esto es porque la Ain, pues es como una Nekudot, una consonante muda, ¿cierto? Ajá. Entonces, en este caso, la Ain va a tomar esa cualidad más como de la A. De hecho el verbo aquí es asap, ¿cierto? Dejó. Y muchas veces, ¿qué pasa? Esto, digamos, es un poquito más profundo, pero a veces a las Nekudot largas se les empiezan a hacer reducciones. Y por eso aquí quedó con esta reducción de esa Hafet Patah. ¿Listo? Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, para no confundirnos tanto. ¿Cómo Simplemente, se pronuncia, More, esa palabra? listo. Haz tú la prueba. ¿Cómo se pronunciaría? Ay, Dios mío. Axiva Correcto. Sí Así va. Va. Así va. ¿Listo? toda. Muy bien. Este es dejo, abandono. ¿Bien? Eddie, ¿tenías una duda? Participación nada más. Ah, listo, listo. Eddie, entonces, ayúdame con esta. Ya es lo mismo, ¿no? Entendemos cuál es la metodología. Es lo mismo siempre. A esta le agregamos un Hafet, en este caso será la Sheva. A la Resh, el Hirik con la Yod. Y a la última, entonces, le agregamos la Kametz. Ayúdame a leerlo. Mi participación era con palabra, sí que quería participar. Ah, listo, sí, ayúdame a leer esta. Agregándole dice la Sheva, la Hirik, así como está ahí. Sí, sí, claro. ¿Cómo la pronunciarías? Sería Siria, por algo por ahí. Sí, Sí. sería.
¿Listo? Sería Bien. Esto viene de la palabra Sara, que significa sembró, ¿cierto? Y con este Mishkalin que estamos aprendiendo sería, ¿cierto? Así quedaría siembra. Esta es lo que está tomando acción. ¿Bien? Muy bien. Listo. Vamos a hacer entonces otros ejemplos. Soraya, si quieres ayúdame con esta que tenemos acá arriba. Ok. Esto, perdóname, ¿cuáles? ¿Me La me primera, las indican? La primera, ok. Entonces ahí sería semijá. semijá, ¿cierto? Viene de la palabra creció, samaj, y entonces con la variante crecimiento. ¿Listos? Muy bien. Amparo. Ah, no, pero Amparo ya nos ayudó con una. Vamos a llamar a Ángela. Ángela, ayúdame con esta. La segunda. Shalom, Moria. Dice que ya. Quería. Muy bien. Entonces, esto viene del verbo cara. Cara. Llamó o leyó. ¿Listo? Y quedaría quería. Lectura. ¿Cierto? Esta es la que está tomando acción. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a seguir aquí con este otro ejemplo. Por favor, Dani. Si me ayudas a esta lectura. Shalom. Amirá. Ah, mira. Muy bien. Viene la palabra amar. Declaró. Y entonces con el Mishkalin, amirá. Nuevamente aquí otra vez la excepción de esta construcción de un jafet. ¿Listo? Entonces vemos que se puede presentar estas reducciones. ¿Bien? Muy bien. Declaración, declaró, declaración. Gabriel, ayúdame con esta siguiente. Gracias, More. Netina. Muy bien, netina. Natán, ¿cierto? Donar, o también significa dar, ¿cierto? Hemos escuchado esa, la hemos escuchado antes, Natán, dar o donar. Y acá, entonces, donación, ¿listo? Muy bien. Estas ya las leímos, ¿listo? Entonces, estas son los Mishkalin, ¿listo? El primer Mishkalin que estamos aprendiendo es el Mishkalin de la acción, de las cosas que están tomando acción. Ese Mishkalin tiene como nombre Ketila. Es el Mishkalin que lo estamos construyendo. ¿Por qué este es el que define? Porque este es el que define como la línea de los demás. Porque precisamente son las cosas que van tomando acción y de la misma manera se toman entonces estas nekudot para definir a partir de cualquier shoresh esta nueva palabra que tenemos acá a la izquierda. ¿Listos? Bien. More, tengo una pregunta. Listo, Gabriel. Cuéntame. En ese caso, Kefilá es la misma acción de mis Kalim. O sea, es decir, Mishkalin es el chores y Ketila es la acción. ¿Qué es Mishkalin? No, ese es el chores o es la misma acción. No. Mishkalin es un molde. O sea, por ejemplo, cuando nosotros cogemos, imagínense que ustedes calcaron un mapa y entonces encima le meten, no sé, digamos como el relieve. Entonces el molde es el mapa, el contorno, ¿cierto? Aquí lo mismo. Nosotros, nuestro molde o nuestro mapa son las nekudot. Y luego, ¿qué le ponemos encima? Los shoresh. ¿Listo? Entonces, por eso este tema se llama Mishkalin, que significa moldes, y escoger las nekudot de este Mishkalin y adaptárselas al shoresh. ¿Sí? Como cuando uno coge y calca y vuelve y lo mete acá. Casi calcado, ¿cierto? Entonces, este es uno de los Mishkalin. Este Ketila es uno de los muchos Mishkalin que existen, ¿cierto?
Entonces, este es, digamos, como un subtema de los Mishkalim. ¿Sí? Toda, More. Listo. Listo, me preguntan aquí que si en esta palabra debe llevar en una nun sofit, ¿cierto? Porque como es una segunda nun va al final, que si aquí debería venir con nun sofit. Realmente no. Los shoresh vienen sin la sofit. Un shoresh nunca se pone una sofit, ¿listo? Entonces es algo que vale la pena la pregunta y la aclaración, porque siempre tendrán su forma regular, aunque vaya al final. Eso es lo que sucede en los shoresh, ¿vale? Por eso es un shoresh, es una raíz, ¿bien? Muy bien. Listo. Entonces, ya vimos el primer Mishkalim. Otra variante, otra variante sobre cómo transformar las shoresh es a través de construcciones. Perdón, More. ¿Claro? Perdón, Moren, ahí podríamos entender que ese molde, o sea, por ejemplo, eso que dice que tila podría ser como así como un auxiliar o algo así parecido. Un auxiliar, bueno, lo que pasa es que, digamos, si nosotros tomamos el concepto de un auxiliar, es algo que acompaña al verbo y al pronombre. Entonces sirve como un auxiliar para ayudar a entender en qué tiempo está. Por eso se llama auxiliar, porque está metido en la lectura y sirve de un auxilio para entender en qué tiempo está, digámoslo así. Pero no, esto no es un auxiliar. Esto es simplemente una forma de transformar, vuelvo y lo repito, una forma de transformar el shoresh. ¿Cómo transformamos un shoresh? Adaptándole o metiéndole diferentes nekudot. ¿Listo? Entonces, una clasificación o una forma, una estructura para hacerlo es a través de las acciones, construir shoresh de acciones. ¿Sí? Del shoresh se construye una palabra que está haciendo una acción, que está haciendo una acción continua, digámoslo así, ¿cierto? Esto, por ejemplo, vemos que es una acción que está en continuo desarrollo, crecimiento. Cuando están haciendo una lectura, es una acción que está haciendo de una forma continua, lectura, ¿cierto? La salida, ¿cierto? Entonces, esa forma de construir ese grupo de palabras, se les atribuye el nombre de Ketilá, porque son el grupo de palabras que se llaman de acción, ¿vale? Entonces, pues, se les dio este título, pero no solo eso se les dio el título, sino que el título sirve para saber con qué nekudot llamar el shores, con qué nekudot nombrar cada una de estas consonantes, ¿sí? Entonces, para definir la respuesta, no es un auxiliar, sino son formas de ver la estructura de las palabras. Son estructuras, ¿sí? Entonces, de hecho, el nombre es bastante acuerdo, moldes, porque el molde aquí es tomar la Sheba, la Yod, con la Hirik con la Yod y la Kametz. De pronto vamos a ver otra que ya no es de acciones, sino de sustantivos, ¿cierto? De quién toma acción, entonces tendrá otro nombre y adaptaremos cada uno de los nekudot que tenga ese nombre a este shoresh. Por ejemplo, aquí puede venir una O con una U, entonces siempre va a tomar O con U en todos los shoresh que vayamos a usar como ejemplo. ¿Listo? Por eso este tema, algunas veces preguntaban, bueno, pero ¿cómo sabemos si, por ejemplo, yo estoy diciendo un verbo en pasado y ahora lo quiero decir en presente, cómo cambian esas nekudot? Si antes aquí había una patah y ahora hay una hafet patah. O si aquí antes, digamos, había una kametz y ahora hay un hirik, ¿cierto? Es porque cada una de esas palabras está ligada a un molde. Entonces ese molde define
la primera siempre vendrá con Sheba, la segunda siempre vendrá con Hirik, y la tercera siempre vendrá con Kametz, ¿sí? Eso es un molde que nos dice, esta siempre va con esta vocal, esta siempre se va a usar con esta otra vocal, y la última siempre con esta vocal. Eso es un molde. Mejor dicho, que siempre se va a adaptar esas nekudot a estas consonantes. ¿Listo? More, otra preguntita. Sí, Gabriel. En ese caso, ¿cómo hago para saber si que lleve, en el caso de la escritura que voy a escribir, cómo hago para saber que lleva yod? O sea, ¿de dónde sale la yod? Pero digamos en el caso de la escritura, que tú quieres escribir esta Sí, palabra. sí, me refiero que es usando la estructura, los moldes que nos está explicando, al escribir una frase, ¿cómo hago para saber si va, o sea, es decir, la ortografía, si va con yod o no lleva yod? Precisamente el molde, por ejemplo, este molde, que es de las Ketila, siempre tendrá en la segunda yod, siempre. ¿Sí me entiendes? Ah, ok. Entonces, de hecho, estas son las reglas para saber cómo o con qué vocal voy a usar. Simplemente estamos explicando el primer Mishkalin, que es las Ketila, o sea, las que son de acción. ¿Vale? More, ¿Sí? More, disculpe, en el caso de que pudiera haber un molde que tuviera solo 2 letras, ¿podría ponernos un ejemplo de cómo se pondría este molde a ese tipo de base o de molde de 2 Sí. letras? Sí, por ejemplo esta. Lo que pasa es que esta hey, digámoslo así, esta hey se va a perder. Entonces va a quedar un molde van a quedar esas dos, las que se van a usar básicamente van a ser la bet y la nun. Lo voy a dibujar de esta manera. Imaginémonos que solamente tenemos la bet y la nun. ¿Listo? En este caso, pues a la primera le pondré la sheba, a la segunda le pondré el hirik con la yot, y esta que está, digámoslo así, que no se sabe qué hacer con esta kametz, se le va a agregar a la yot. Y al final, normalmente, como normalmente agregamos la hey. Lo que pasa es que este shores, pues, casualmente termina en una hey, ¿cierto? Pero entonces, Sí, esta es la forma que vamos a usar cuando hayan un shores de 2 letras. Ok, muy bien, gracias, toda raba. Este es un buen ejemplo porque casualmente la hey, pues ahí no va a tener como mucha influencia en esta especialmente. ¿Listo? En este molde no va a tener influencia. ¿Listo? Bien. Sí, More, toda raba. Bueno, no sé. ¿Cómo? Vamos a repetir un poco, vamos a retomar un poco qué son los moldes. ¿Listo? Los moldes van a componer o van a construir sustantivos, adjetivos y algunas formas de verbos desde la raíz. Ya sabemos, la raíz es el shoresh. Entonces, dependiendo si yo escogí un mishkalin de acción, este que escogimos acá, me va a tomar un significado diferente, ¿cierto? Porque al ser esta palabra baná, el significado para algo que está tomando acción es construcción. Baná es construir, o el pasado mejor, construyó o edificó, ¿cierto? Porque es un sinónimo. Entonces, al tomar el molde de acción, va a significar construcción y está definido porque siempre va a venir con una sheba, una yod y un kametz en la tercera consonante, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si vamos a tomar quién ocasiona la acción, quien hace la acción, entonces ese mishkalin o ese molde va a estar definido por un pataj y la tercera con una yod. ¿Listo? O con un hirik yod. Entonces este es un molde diferente. Es un molde diferente porque siempre este va a tener pataj. Este es otro molde, ¿cierto? Como que de origen. Y va a ser acompañado en general por una mem. Esa mem va a tener
un hirik, la segunda va a tener una sheba y el tercero un segol. Y va a terminar en una hei, ya sabemos por qué, porque por regla general, una palabra que termina en vocal le agregamos una hei al final. ¿Listo? Entonces, acá hay 4 mishkalim, digámoslo así. Esta palabra, este shores, cambió en estas 4 palabras porque usamos 4 mishkalim diferentes. El primero que vimos de ellos es el mishkalim del ketilá, que significa el mishkalim de las acciones. Entonces, nuevamente, tomamos el shoresh y como un molde, copiamos los mismos nekudot que usamos aquí, los copiamos en esta shoresh. Si en el primer consonante tiene una sheva, aquí vamos a dejar una sheva. En el segundo tenía un hirik yot, entonces en el segundo vamos a poner hirik yot. En el tercero tiene que terminar con kamets. A la hei no le podemos agregar un kamets, entonces se lo agregaremos a la yot, para que al final este yot del shore se va a perder, pero luego de la yot vamos a agregar el hei, que es la regla gramatical que hablamos, que cuando una palabra termina en vocal se le agrega hei. Espero que ahí sea claro. ¿Listo? En este caso, aquí va a suceder lo mismo. Entonces vamos a tomar el molde. ¿Qué es el molde? Tomar las mismas nekudot de este mishkalim y se las vamos a quitar y se las vamos a poner al shores. Entonces, si la primera venía con sheva, esta primera vendrá con sheva. Si la segunda venía con yot, hirik yot, entonces le agregaremos a la tzadi hirik yot. Y la última va con un kamets, entonces a la resh le agregaremos el kamets y como la palabra termina en vocal, le agregamos una hei. ¿Listo? Eso mismo haremos con todos los demás. Como ya saben, solamente hemos aprendido el primer mishkalim, ¿vale? Bueno, tengo una preguntita. Sí, señor. Es una duda. Y en este caso, la primera la yod lleva dagesh. Ese dagesh, obviamente, es la fuerza ante pronunciación. Pero en este caso, en la parte de formación, no lleva dagesh. Hay que, por lo que lleva otra consonante o cómo es ahí. Ah, porque usted tiene dagesh. Sí, señor. Esa O sea, sí la yod, en el beniar, lleva dagesh la yod. Ok, sí. Bueno. Ahí como sí. ¿Por qué esta yod lleva dagesh? ¿Es la pregunta? Señor. Sí, señor. Bueno, bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La yod, yo les había dicho en una clase, ¿recuerdan la palabra ish? Y la palabra enosh. Voy a hacer aquí una explicación rápida. Van a ver si... Creo que nos queda un poquito de tiempo. Tenemos 5 minutos. Listo, entonces voy a escribir aquí voy a escribir la palabra ish. Aleph. Aleph, yot. Ish, así. ¿Listo? Pero a esta palabra le podemos agregar otra palabra que es... un minutico porque se va... La palabra enosh. Enosh. ¿Listos? ¿Qué sucede? Esta yod de aquí, esta yod de acá tiene un dagesh. Esta de acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede con el dagesh? El dagesh viene o esconde una nun. Ese es un concepto del dagesh. Que el dagesh esconde una nun. Generalmente, también significa que aquí se repite 2 veces esta consonante. Que se puede repetir 2 veces, como si estuviera 2 veces la yod. Pero también quiere decir que tiene escondido una nun, ¿cierto? Y significa hombre, enosh significa humano. Tienen como una conexión. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo shores. Aleph,
Bueno, la yod, que aquí está representada por la nun. De hecho, la yod aquí es el alargamiento de la nekudot y la shin. Pero debido a este punto, entonces se puede transformar a enosh, que significa humano. Es casi lo mismo. ¿Listo? El hombre es un humano, ¿cierto? Es casi lo mismo. Lo mismo sucede aquí. Si yo descompongo un poco esta palabra, ¿qué tendrá escondido? Una nun, ¿cierto? Yo les dije antes que la hey aquí se puede cambiar por una yod, por una hey o por una aleph o una nun, ¿cierto? Es por eso que aquí tiene este dagesh. Esta hey está escondida dentro de la yod. Porque aquí puede ser que haya cambiado como a la nun, esta nun que está escondida, y la nun se camufla en la yod. Excelente, More. ¿Listo? Entonces, es por eso es que tiene ese dagesh ahí, indicando la existencia de esta hey. Entonces, nuevamente el shoresh, es una muy buena pregunta el shoresh. Si no tuviera la hey, entonces aquí no tendría el dagesh. Como hemos visto aquí, esta hey, por ejemplo, en algunos casos, como en este, y como en este, se cambió por una nun. Al cambiarse por la nun, entonces se guardó dentro de la yod con el dagesh. Digámoslo así. Son esas combinaciones, esas estructuras, pues que estos son, porque pues puede surgir la pregunta, ¿por qué no dejó la nun? ¿Cierto? ¿Por qué no dejó la nun? Si esto se transforma en una nun, ¿por qué no la dejó acá? Simplemente eso son cosas que suceden pues por reglas ortográficas y aquí por ortografía, de la forma de escribir esta palabra, simplemente escondió la nun en la yod, con ese dagesh, ¿vale? Espero se entienda. ¿La nun o la hey? Es que la hey se transforma, como lo expliqué acá, vuelvo y repito, la hey se puede transformar en una nun, en una yod o en una aleph. ¿Listo? Entonces, para indicar que el shoresh de esta palabra también está compuesta por una hey, pues se puso el dagesh. ¿Sí? Es probable que durante la transformación de aquí a acá haya pasado de esta hey a una nun, y por eso es que existe el dagesh, porque es que el dagesh solamente esconde una nun. No es que el dagesh esconde una hey, el dagesh esconde una nun. Por eso hablo de la nun, ¿vale? Gracias, More. Listo. Excelente explicación. Muy bien. Listo, hay una pregunta. ¿Estos moldes ya están establecidos como reglas o se pueden crear más? Entonces, ¿cómo se pronuncia, considerando que la yod trae dagesh, pero a la vez pues, es como una I larga y a la vez abajo trae un kamet, entonces, pero es una nun, entonces, ¿cómo suena? Voy a responder esta pregunta que me hicieron acá por el interno y ya respondo la tuya. Entonces dicen, ¿estos moldes ya están establecidos como reglas o se pueden crear más? No, los moldes ya están establecidos, ¿sí? El idioma ya, o sea, no vamos a crear un nuevo idioma, ¿listo? Porque, de hecho, les cuento, hay muchas personas que no creen que el idioma hebreo sea como un idioma considerado bueno. Muchas personas creen eso, lastimosamente. Pero, pues es de considerar que los idiomas ya tienen una historia, que tienen unas reglas establecidas y esto no lo vamos a cambiar creando nuevas reglas. Entonces ya las reglas están de antaño, digámoslo así. Respecto a tu pregunta, Liliana, no, simplemente es una sílaba independiente. Di, nie, vení, ya. Vení, ya. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como aquí esta iot tiene abajo el kamet, quiere decir que esta iot ya se está independizando un poco de esta nun. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí sabemos que es una vocal larga. Y aquí ya se partió. ¿Sí? Ya se partió. Aquí, digamos, les voy a decir algo más. Esto de aquí es una sílaba. La primera sílaba de esta palabra es la kuf con la sheva. La segunda sílaba es la tet, la jirik y la yot.
Entonces, en este caso, la segunda sílaba está desde la tet hasta la yod. Pero aquí ya no pasa eso. La primera sílaba es la bet con la sheva. La segunda sílaba es la nun con la yod. Y la tercera sílaba aquí es la yod con el kametz. Pero no es por el dagesh. Es porque la yod tuvo que tomar, perdón, no es por el, sí, no es por el dagesh, sino porque la yod tuvo que tomar el kametz. Entonces ya quedó una sílaba abierta, una sílaba, no, mentira, cerrada. Porque una sílaba cerrada está compuesta de consonante, vocal, consonante. ¿Listo? Entonces, este cambio sucedió acá, que se partieron un poco las sílabas, se repartieron de una forma diferente a lo que está acá. Pero eso es normal, eso no tiene ningún problema que suceda. Entonces, la pronunciación será B, ni, ya. ¿Vale? More, estoy viendo que esto sucedió porque esta palabra base traía dos palabras, ¿no? Dos letras. Entonces, ahora mi pregunta es, todas las que traigan dos letras como el verbo construir, y cuando se les incluya la yod, para que se vuelva verbo, se le va a incluir este dagesh. Bueno, la primera aclaración es que en sí la raíz sí tiene 3 consonantes. ¿Listo? Por eso yo Bueno, dije, sí, pero no sé. sí, lo que pasa es que la hey tiene ahí como que se pierde, ¿no? O sea, aquí al final no se nota. Pero Sí, al final, así. según lo que acabamos de explicar, sí se sobreentiende que hay un tercer consonante en el shores por este dagesh. Por este dagesh simplemente se entiende que hay un tercer consonante en el shoresh. ¿Listo? Porque, como ya les dije, este dagesh esconde una nun. Y los mishkalim sucede que la hey generalmente se puede cambiar por una nun. Casualmente, la hey se puede cambiar por una nun, por un aleph o por una yot. ¿Listo? Bueno, y no recuerdo más de tu pregunta. Bueno, pero... No, lo que pasa es que como, bueno, mi teoría es en base a lo que dijo que cuando el verbo o la base tenga solamente, bueno, más bien la palabra base, la palabra raíz tenga dos palabras, como tenemos que agregarle para que se vuelva un verbo, la yod, ¿no? Entonces, Sí, cuando sí, le ya te pongamos entendí. la yod, Sí, ya te le entendí. vamos a... En el Ok. caso que el shores no tuviera 3 sino 2, sí, claro, va a pasar esto. La yod se va a quedar con el kametz y al final va a tener una g, ¿cierto? Va a pasar lo mismo que pasó. Pero vamos a incluirle el puntito, ¿no? No, A la yod. no, O sea, este no. caso, entonces, ¿cuándo vamos a saber cuándo incluirlo y cuándo no? El dagesh. El dagesh, En el caso. el dagesh aquí se incluyó porque la hey, la hey es parte del shoresh. Por eso se incluyó ahí. Al final de cuentas, Ya por eso está el entendí. dagesh. ¿Listo? Pero si fuera una de dos consonantes, el dagesh no estaría. Por ejemplo, aquí, digamos, no está con el dagesh porque aquí no se ha comido, o sea, el shores no tiene como parte de su raíz la nun. ¿Por qué hablo de la nun? Si es que acá hay una hey, yo ya les dije, la hey se puede convertir en una nun, ¿cierto? Ya les había contado eso. ¿Listos? Sí, More, gracias. Toda raba. Bien, muy bien. ¿Listos? Este tema es el principio. Yo sé que es un tema, digamos, un poco difícil ahorita de digerir, porque estamos entrando un poco más a fondo de cómo se hace la construcción del hebreo, ¿cierto? Porque el hebreo, pues, como ya vimos, todas las palabras tienen una raíz y de esa raíz derivan, digamos, de esta misma raíz pueden derivar unas 6 palabras diferentes, con un significado diferente, pero muy relacionado. ¿Listo? A veces esa conexión no se ve a simple vista. A veces esa conexión no se ve a simple vista. ¿Sí? Entonces, pues esto es un tema un poquito más profundo. Entonces, pues, obviamente mientras lo entendemos, habrá que dar muchas explicaciones sobre por qué un dagesh, por qué esto y lo otro, ¿verdad? Pero bien, ahí vamos. La idea es empezar y nosotros vamos ahí empapándonos de este tema
Y pues pienso que es el momento, esto nos va a ayudar a entender los verbos, cómo se comportan en el pasado, en el presente, en el futuro, y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿listo? Lastimosamente pensé que podíamos ver un poquito de ese tema que se llaman las construcciones, que se llaman las benianim, pero pues como este tema ha sido como un poco enredado, mejor lo vamos a dejar hasta acá, ¿listos? Vamos despacio, despacio. Sí. Sí, toca hacer muchos ejercicios. Sí, sí, de igual manera, ¿qué sucede? O sea, en Israel las personas van a aprender esto de una forma natural, porque es que es como cuando uno escucha al papá que está diciendo construcción, a él no le importa si esto es la raíz de construir o cómo pasó esto, o por qué tiene el dagués, si tiene un dagués, no, él lo escuchó y repitió, ¿sí? Vas que nosotros estamos estudiando hebreo un poco más a fondo y estamos aprendiendo cómo de dónde nacen estas palabras, el nacimiento de estas nuevas palabras. ¿Listo? ¿Vale? Bien. Pues bueno, Baruch Hashem, espero que podamos estudiar, repasar mucho para que podamos consolidar este conocimiento, ¿vale? Entonces, reciba a todos todo lo mejor. Baila todo. Shalom a todos. Muchas bendiciones. Baila top. El menujá. Descansen. Shalom, shalom. Toda.